Raúl Sor nos va a hablar sobre una situación que se produjo, bueno, se está produciendo hace tiempo, pero que se produjo a raíz de declaraciones que hizo el gobierno de Taiwán, señalando que advertía un tipo de movimiento en las nuevas prácticas militares que estaba haciendo China, que hablaban más de la posibilidad de buscar invadir que de un simple ejercicio rutinario como los que se hacían todos los años. Y eso alertó inmediatamente a la mirada internacional hacia lo que está pasando con estos ejercicios y qué tanto eventualmente puede darse una situación como la que teme Taiwán. De eso conversamos con Raúl Sor. Raúl, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí. Bueno, China acaba de realizar 3 días de ejercicios que culminaron recién con una gran cantidad de buques y aviones que se acercaron a la frontera con Taiwán. Recordar de que Taiwán es una isla que está muy cerca de China, que fue parte de China y que China reclama como parte de su territorio. Y que, digamos, el acuerdo internacional es que existe una sola China, lo que no significa que se reconoce a Taiwán como parte integral de China, pero la mayoría de los países, digamos el 90%, 95% de los países, ha debido romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán, incluido Chile, por supuesto, Estados Unidos, y reconocen exclusivamente a la República Popular China. Lo que no quita que Estados Unidos, por ejemplo, le vende armamento y mantiene relaciones económicas y políticas estrechas con Taiwán y lo protege. Es decir, cada vez que hay una crisis, Estados Unidos manda un portaaviones, hace una declaración diciendo que ellos no van a permitir que Taiwán sufra alguna agresión. Bueno, y lo último que ha pasado es que la presidenta de Taiwán visitó Estados Unidos y esto motivó la ira de China porque dicen, ustedes están comprometidos a reconocer solamente a la República Popular y no tienen, no nos parece que ustedes puedan tener relaciones con el gobierno, relaciones abiertas, públicas, con el gobierno de Taiwán, aunque en la práctica sí lo tienen, pero Beijing trata de acotar y reducir al máximo y cortar las relaciones con los pocos países que aún tienen vínculos diplomáticos con China. Honduras es el último país que rompió relaciones con Taiwán y reconoció a la República Popular China. Y cada cierto tiempo además se producen movilizaciones militares. Y en estos últimos, como tú señalaste, en estos últimos ejercicios, China fue más lejos que en situaciones anteriores porque hizo un simulacro de cerco de la isla de Taiwán y insinuó o dio a entender a través de sus ejercicios que cómo sería un desembarco o cuál sería a grandes rasgos cómo llevaría adelante las operaciones. Claro, no lo va a hacer igual, por supuesto, pero es lo que ha pasado en los últimos 3 días, que fueron ejercicios de gran poderío por parte de China. Naturalmente, Taiwán sacó sus buques al mar y confrontó a una distancia prudente, es decir, China, la República Popular China no penetró en las aguas territoriales, sino que en el área exclusiva, de manera que estaban a cierta distancia y no era una situación peligrosa en que se pudiera ocurrir un accidente o se leyeran mal las intenciones. Pero ha quedado muy claro que China está hablando en serio, que está golpeando la mesa y que no va a permitir que Estados Unidos saque a Taiwán del aislamiento. Oye, esto, sí, perdón. No, te iba a hacer una pregunta que quizá es un poco dura, digamos, en este sentido, pero
no cabe la menor duda que China tiene una preponderancia en el mundo enorme en función de básicamente ser un cliente comercial de prácticamente todo el planeta, ya sea para generarle insumos a determinados países o para vender productos terminados en montones de países, a unos precios que son probablemente mucho más bajos que los que eventualmente se podrían comprar esos mismos productos en países europeos o en el mismo Estados Unidos. Y cuando hay una situación de ventaja económica, es impresionante ver cómo incluso hasta los comentarios que te dicen personalmente o en una comida determinadas personas que trabajan con China, a la hora de defenderla, pero se paran todos a defenderla, en ese sentido, estoy hablando, porque han logrado ser un socio comercial tan importante para la mayoría del país que, por mucho que se considere una agresión eventualmente si entran a Taiwán, bueno, este tipo de críticas no permea, por ejemplo, los foros internacionales. Son más bien cosas individuales. Y además, como tú lo dijiste, países como Chile, países como Estados Unidos, que a veces, incluso en Estados Unidos, aporta con material bélico a Taiwán, bueno, han tenido que generar una relación bipolar, si tú quieres, con China y Taiwán, en función de básicamente una razón comercial, no una razón geopolítica. Efectivamente, fíjate, acaba de estar en China el presidente francés Emmanuel Macron, que, digamos, según todas las informaciones, fue a tratar de convencer a los chinos para que presionaran a Rusia que se retire o llegue a un acuerdo al más breve plazo posible con Ucrania. Pero allí Macron dio a entender que Francia no se siente, pese a ser una aliada estrecha de Estados Unidos, no se siente en una alianza automática y que Europa haría bien en buscar cierta distancia o cierta autonomía frente a Estados Unidos de cara a el conflicto que se está viviendo frente a Taiwán. Y esto va directamente de lo que se deduce de lo que tú acabas de decir. Es decir, para Europa, China y para Francia y Alemania y en general todas las naciones europeas, China es un socio comercial de primer orden y no están dispuestos a sacrificarlo. Estados Unidos tampoco lo ha hecho, pero Estados Unidos tiene mayores recursos y, digamos, como lo hizo en algún momento con Japón, está dispuesto a asumir los costos, tiene mucho más recursos para hacerlo también, de un enfriamiento de relaciones, pensando en el largo plazo que después las cosas de una u otra manera se van a normalizar. Pero para los europeos, empezar a cerrar las relaciones económicas o disminuir significativamente las relaciones económicas con China, que es un consumidor en aeronáutica, en la industria automotriz, en las máquinas de precisión, es decir, en una cantidad enorme de rubros. Y lo que tú subrayaste, además un proveedor muy conveniente, es decir, a precios muy competitivos, de manera que para Europa, y específicamente el presidente Macron, que ha recibido algunas críticas por esto, por su defensa de una cierta autonomía de Estados Unidos frente al conflicto con China, algunos de sus socios europeos lo han criticado, pero él ha defendido esa postura. Oye, déjame hacerte una última pregunta en este caso, Raúl. Ok, cada cierto tiempo este tipo de cosas como que llaman la atención más que otras veces, ¿ah? En este caso por los nuevos ejercicios que tú describiste y que parecen distintos a los clásicos y rutinarios. Bueno,
hemos hablado varias veces de esta lógica de la política de escalamiento de cosas, donde tú primero, qué sé yo, le pegas un chilito, después, qué sé yo, le tiras un piedrazo, a la tercera vez amenazáis con quitarle la pelota al equipo, cualquier cosa, pero el hecho es que vas escalando. ¿En qué grado de esa escalada se interpreta, a tu juicio, un ejercicio naval como el que los taiwaneses consideraron peligroso? Es un ejercicio importante, es un escalamiento, pero fue muy medido, muy calculado. Los chinos son muy cautos, saben manejar estas situaciones, pero todo va siempre en la dirección de una escalada. Pero por su parte, Estados Unidos tampoco se queda de brazos cruzados. Estados Unidos acaba de iniciar ahora, hoy, una serie de ejercicios que van a durar hasta fin de mes con Filipinas, y participan más de 10.000 soldados estadounidenses, van a participar allí 5.000 filipinos, y van a practicar un desembarco en una isla filipina. Esto lo van a hacer dentro de aguas territoriales de Filipinas, pero esto marca también un viraje muy importante por parte de Filipinas, que bajo el presidente Duterte se había distanciado un poco de Estados Unidos y acercado a China. Y ahora el presidente Ferdinando Marcos Jr., el hijo del dictador, ha recomenzado o ha vuelto a abrir bases navales estadounidenses y va a realizar estos grandes ejercicios que son los más grandes que han realizado ambos países en mucho tiempo. Y es aunque esto estaba planificado desde mucho antes, naturalmente, esto si empieza hoy, han tomado meses o años en preparar estos ejercicios, que siempre los hacían, pero lo que han hecho ahora es a una escala mucho mayor. Y esto también es parte del escalamiento, es decir, no es que China lo hace en forma unilateral, Estados Unidos también responde y tiene un aliado ahí muy próximo. Sí. A Taiwán, que son las Filipinas. Sí, última pregunta, Raúl. Hay otros dos países que han tenido una relación muy cercana con China también y que son enormes en población y en capacidades bélicas. India y Rusia. ¿Ellos han tenido algún movimiento en todo esto? Bueno, India tiene una relación antagónica con China. Con China. Sí. Y están permanentemente, tienen fricciones fronterizas y tienen disputas territoriales. India se ha mantenido en silencio, pero ha ido reforzando su frontera con China y ha ido fortaleciendo sus vínculos con Estados Unidos, se ha acercado mucho más a Estados Unidos y históricamente India, su aliado principal en la región, siempre fue antes la Unión Soviética y todavía Rusia. Mucho del armamento de India proviene de Rusia o antes de la Unión Soviética. De manera que allí hay una serie de movimientos y yo te diría lo dominante. En el último tiempo, en los últimos años, ha sido el viraje de India hacia Estados Unidos, también hacia Francia, es decir, hacia Occidente, y se ha separado un poco de Rusia y todavía en estos momentos hay tranquilidad casi total entre India y China, pero las relaciones son tensas. Sí. Bueno, tendremos que estar atentos a cómo se dan estas situaciones, porque a veces, y tú lo sabes perfectamente bien, cosas que pueden ser bastante menores a la luz de situaciones como lo que uno cree que cómo se inician los conflictos bélicos. Si es que uno tuviera que hacer una historia de cuáles son los comienzos de los conflictos bélicos, te vas a encontrar con un montón de cosas que parecen charadas o incluso accidentes o condoros y que terminan finalmente con una situación muy grave. Por eso es que hay que prestar atención cuando las cosas se empiezan a encrispar. Exactamente, por eso justamente estamos hablando esta noche de toda esta situación. Que te vaya muy bien, Raúl. Chao. Igual, chao, hasta mañana.